Hola, acá vamos a ver el concepto de circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica se define como una circunferencia que la característica es que su centro tiene que coincidir con el centro de coordenadas y que el radio es unitario, o sea que el radio es 1. Entonces, les leo la definición: es la circunferencia que tiene radio unitario, o sea que significa que vale 1 el radio, y su centro coincide con el origen de un sistema de coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dibujar un ángulo centrado. ¿Se acuerdan que el ángulo centrado tenía los ejes cartesianos y que su lado inicial coincidía con el eje positivo de las X y el lado terminal podía estar en cualquiera de los cuadrantes o en alguno de los ejes? Bueno, entonces vamos a dibujar un ángulo centrado positivo en la circunferencia trigonométrica y su lado terminal está, en este caso, en el primer cuadrante. Entonces dibujé un ángulo del primer cuadrante y voy a considerar el punto que corta el lado terminal con la circunferencia. Lo llamé P, que tiene coordenadas X, Y. Acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Entonces, el punto P es la intersección entre el lado terminal de alfa y la circunferencia trigonométrica. Entonces, ahora tenemos de vuelta el punto, marqué la vertical y fíjense que se corta esta vertical con el eje X en el punto M y se nos forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo MOP. Y acá tengo el ángulo alfa. Entonces se forma el triángulo rectángulo MOP, donde OP, que es radio, vale, como dijimos, como estamos en la circunferencia trigonométrica, vale 1. Entonces tenemos que en este triángulo rectángulo tenemos los catetos que son OM y PM y la hipotenusa que vale 1. Bien, entonces ahora vamos a aplicar las definiciones de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que el seno, en un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, en este caso, mi seno es PM sobre OP. Pero OP vale 1, porque es radio. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa es PM. Vamos a hacer lo mismo con el coseno. El coseno es cateto adyacente del ángulo sobre la hipotenusa. O sea que es OM en este caso sobre OP. Pero nuevamente OP, como es radio, vale 1. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa es el segmento OM. Por lo tanto, en un círculo trigonométrico, en una circunferencia trigonométrica, donde marcamos un ángulo donde el radio es 1, la vertical, o sea, el cateto, que es la altura, va a ser el seno del ángulo, y la base, o sea, que está sobre el eje X, va a ser el coseno del ángulo, porque en este caso el radio es 1. Vamos a aprovechar y vamos a aplicar en este triángulo justamente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces me va a quedar OP al cuadrado es igual a OM al cuadrado más PM al cuadrado.
pero OP es 1, entonces es 1 al cuadrado, OM es el coseno del ángulo, o sea, coseno cuadrado de alfa, y PM es el seno del ángulo, o sea que es seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, lo acomodé un poquito la misma fórmula, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, que se llama la relación pitagórica. Esta igualdad que encontramos acá se cumple para cualquier ángulo que yo reemplace por alfa. ¿Sí? Si ustedes buscan en la calculadora y reemplazan alfa por 45 grados y hacen seno de 45 grados al cuadrado y el coseno de 45 grados al cuadrado, les va a dar 1. Si yo alfa lo reemplazo por 123 grados, 40 minutos, 18 segundos, busco el seno, lo elevo al cuadrado y busco el coseno, lo busco al cuadrado, lo elevo al cuadrado, me va a dar 1. Esto es una relación que se cumple para cualquier alfa que yo reemplace. Ahora bien, con esto también podemos buscar las otras razones trigonométricas. Ustedes recuerdan que la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente va a ser el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y después las inversas habíamos visto. Habíamos visto que la cosecante de alfa era la inversa del seno. O sea, el seno de alfa elevado a la menos 1. O sea que la cosecante va a ser, acuérdense que el exponente negativo lo que hace es invertirme. Me va a quedar 1 sobre el seno de alfa. La secante, como es la inversa del coseno, la de menos 1, me queda 1 sobre coseno. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, me quedaría 1 sobre la tangente, que como la tangente es seno sobre coseno, lo puedo expresar como coseno sobre seno. Bien, estos son los conceptos de las razones trigonométricas dentro de la circunferencia trigonométrica. Lo que vamos a aclarar, porque nos va a servir para los ejercicios que vamos a hacer más tarde, son los signos que tenemos en las razones trigonométricas según el cuadrante que esté el ángulo. Entonces yo tengo el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante y puse seno, coseno y tangente. En el primer cuadrante, o sea, fíjense que el seno está asociado al signo que tenga el eje Y, porque ven que es paralelo al eje Y. Y el coseno va a estar ligado al signo que tiene el eje X según los cuadrantes. Entonces fíjense que en el segundo cuadrante la Y es positiva y la X es negativa. En el tercer cuadrante la Y es negativa y la X es negativa también. Y en el cuarto cuadrante la Y es negativa y la X es positiva. Por lo tanto, con esa aclaración, nosotros tenemos en el primer cuadrante es todo positivo. Por lo tanto, tanto el seno, el coseno y la tangente son positivas. En cambio, el seno en el segundo cuadrante, como la Y es positiva, va a ser positiva. Y como la X es negativa, el coseno va a ser negativo. Y la tangente, como es seno sobre coseno, más dividido menos, me da menos. En el tercer cuadrante, la X es negativa y la Y es negativa. Por lo tanto, el seno es negativo, el coseno es negativo y menos dividido menos nos da más. Y en el cuarto cuadrante, la Y es negativa y la X es positiva. Por lo tanto, el seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente menos dividido más nos da menos.